Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! Grado en psicología. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué sentimos mariposas en el estómago? ¿O por qué un olor nos puede llevar de viaje a la infancia? ¿O por qué nos enfadamos? Bueno, pues hoy no vamos a buscar las respuestas en la filosofía, sino dentro de nuestro propio cuerpo. Vamos a sumergirnos en la psicobiología, que es básicamente la ciencia que conecta lo que hacemos, pensamos y sentimos con nuestro cerebro, nuestros genes y toda nuestra historia como especie. Y esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Llevamos siglos intentando responderla. ¿Qué tiene más peso? ¿Lo que aprendemos, la cultura o lo que traemos de fábrica, nuestra herencia biológica? Pues bien, lo que nos propone la psicobiología es que quizás la pregunta no está bien planteada, que no se trata de elegir entre una cosa o la otra, sino de entender la increíble y complejísima interacción entre. Mirad, para pillar bien la psicobiología, tenemos que ver de dónde venimos. Durante muchísimo tiempo, la psicología que dominaba, el conductismo, lo veía todo así de simple. Un estímulo que provoca una respuesta. Y ya está. Lo que pasaba por dentro de la cabeza era una caja negra, algo que no importaba. Pero la psicobiología lo pone todo patas arriba al meter una letra en medio, la O, de organismo. De repente ya no somos pizarras en blanco. Esa O es nuestro cerebro, son nuestros genes, es nuestra evolución. Es el filtro biológico que interpreta el estímulo y decide qué respuesta dar. Y ahí, en esa O, está toda la magia. Entonces, en resumen, ¿qué es la psicobiología? Pues es la disciplina que estudia nuestro comportamiento y nuestros procesos mentales, como lo que son rasgos biológicos, así, tal cual. Para un psicobiólogo, la forma en que pensamos o sentimos está tan moldeada por la evolución como lo puede estar el color de nuestros ojos. Es una propiedad más de nuestro cuerpo. Y esta idea central es potentísima si lo pensamos bien. Lo que hacemos no es arbitrario, es el resultado de sumar dos cosas. Por un lado, la filogenia, que es toda la historia evolutiva de nuestra especie, la que está guardada en los genes. Y por otro, la actividad de nuestro sistema nervioso, que es la maquinaria que pone en marcha esa herencia. O sea, evolución más biología es igual a conducta. Pero claro, una idea así de grande no sale de la nada. Para entenderla de verdad, tenemos que viajar un poco en el tiempo, al siglo XIX, porque fue allí donde dos genios, que trabajaban en campos totalmente distintos, sentaron los dos pilares sobre los que se levanta toda la psicobiología moderna. Y aquí los tenemos. En 1859, Darwin, con El origen de las especies, nos da el gran porqué. La conducta es una adaptación, un rasgo más que ayuda a sobrevivir y que por tanto la selección natural se encarga de modelar. Y casi 30 años después, en 1888, nuestro Santiago Ramón y Cajal nos da el cómo. Con su teoría neuronal descubre que el cerebro no es una masa informe, sino una red de células individuales, las neuronas. Dicho de otra forma, Darwin nos dio el software evolutivo y Cajal nos enseñó el hardware biológico. Las nobles células del pensamiento. Fijaos qué descripción tan poética usó Cajal. Pero esto era mucho más que poesía, era una revolución. Con esa idea, le dio una base física, material, a todo lo que hasta entonces era abstracto, como el pensamiento o la memoria. De repente, todo eso tenía un lugar, un sustrato. El cerebro dejó de ser un misterio para convertirse en un órgano que por fin podíamos empezar a estudiar. Vale, ya tenemos los ingredientes, la evolución de Darwin y la neurona de Cajal. Con estas dos ideas, la psicobiología crea su gran modelo para explicar la conducta, el complejo adaptativo. Podemos pensar en él como una especie de mapa que nos ayuda a organizar todos los factores que dan forma a nuestro comportamiento. A ver, el esquema a primera vista puede parecer un poco lioso, pero la idea es bastante clara. El centro de todo es el sistema nervioso. Él es el que produce la conducta, pero ¿qué le influye? Pues por un lado el ambiente, lo que nos llega de fuera, el estímulo. Y por otro los factores filogenéticos, que es nuestra herencia como especie. Como vemos, todo está conectado. La conducta es el resultado de una charla constante entre nuestra historia evolutiva y nuestra experiencia personal. Para analizar este complejo, la psicobiología usa como dos lupas distintas. La primera es la de las causas lejanas, o filogenia. Esta mira el porqué a nivel de especie, las adaptaciones que están en nuestro ADN. El ejemplo clásico es el de las abejas. ¿Por qué ven la luz ultravioleta? Pues porque a lo largo de su evolución como especie, esa capacidad les ayudó a sobrevivir. Y luego está la otra lupa, la de las causas próximas, la ontogenia. Esta se centra en el individuo, cómo sus genes concretos interactúan con su ambiente a lo largo de su vida. Y aquí, dentro de las causas próximas, hay un concepto que es fascinante, la epigenética. Imaginemos que el ADN es como las teclas de un piano. Pues bien, el ambiente y nuestras experiencias son el pianista que decide qué teclas tocar y cuáles no.
Los factores epigenéticos son esos mecanismos que encienden o apagan ciertos genes según lo que nos pasa, pero sin cambiar la partitura, sin cambiar el ADN. Esto es brutal porque rompe con la idea de que los genes son un destino, son más bien un punto de partida. El otro pilar clave es la plasticidad neuronal. Es la increíble capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar, para reorganizarse físicamente según lo que vivimos. Y no es una metáfora, ¿eh? Cada vez que aprendemos algo, las conexiones entre nuestras neuronas se hacen más fuertes o más débiles. El cerebro es como un músculo que se moldea con el uso. Y esta plasticidad es ni más ni menos la base biológica del aprendizaje y de la memoria. Muy bien, la teoría tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo se pone a prueba todo esto? ¿Cómo se pasa del concepto a la bata de laboratorio? Pues vamos a ver ahora las estrategias que usan los psicobiólogos para investigar esta relación entre el cerebro y la conducta. Antes de nada, hay que saber que la psicobiología no es un campo único, es más bien un gran paraguas que acoge a muchas disciplinas. Por ejemplo, la psicología fisiológica manipula el cerebro para ver cambios en la conducta. La psicofarmacología hace lo mismo, pero con fármacos. La neuropsicología estudia qué pasa cuando hay lesiones cerebrales. La etología observa la conducta en la naturaleza. Y la genética de la conducta busca qué parte es de los genes. Todas buscan lo mismo, pero desde ángulos diferentes. Pero a pesar de esta diversidad, casi todas las disciplinas usan una combinación de 3 grandes estrategias de investigación. Pensemos en ellas como la caja de herramientas fundamental de cualquier psicobiólogo para intentar resolver estos misterios. La primera estrategia se llama intervención conductual. La lógica es bastante sencilla. Se cambia algo del ambiente o de la conducta de un animal y se mira a ver qué cambios provoca eso en su cerebro o en su cuerpo. La pregunta que se intenta responder es, ¿de qué manera la experiencia cambia la biología? Y el ejemplo clásico que lo explica de maravilla es este. En los famosos estudios de Mark Rosenzweig se cogieron ratas y a unas se las puso en ambientes enriquecidos, o sea, con juguetes, ruedas y compañía, y a otras en jaulas vacías, aburridas. El resultado fue increíble. Las ratas del ambiente divertido desarrollaron cortezas cerebrales más gruesas, con más conexiones. Era la prueba definitiva. La experiencia había cambiado físicamente su cerebro. La segunda estrategia es justo la inversa. Se llama intervención somática. Aquí lo que se hace es manipular directamente el cuerpo o el cerebro para ver qué cambios provoca en la conducta. Por ejemplo, se administra un fármaco o se lesiona una parte muy concreta del cerebro de un animal y se estudia cómo afecta su comportamiento. La pregunta ahora es, ¿de qué manera la biología cambia la conducta? Esta imagen muestra una herramienta clave para hacer eso, el aparato estereotáxico. Suena muy técnico, pero su función es permitir a los científicos hacer lesiones o estimulaciones súper precisas en zonas diminutas del cerebro de un animal. Gracias a estas técnicas, por ejemplo, se ha descubierto el papel fundamental que tienen algunas zonas del hipotálamo para regular el hambre o la conducta sexual. Claro, por razones éticas obvias no podemos hacer este tipo de intervenciones en humanos. Entonces, ¿cómo estudiamos el cerebro humano? Pues aquí entra la tercera estrategia, la aproximación correlacional. En vez de manipular nada, lo que hacemos es observar. Buscamos si dos cosas varían a la vez. Por ejemplo, un tipo de lesión cerebral se asocia siempre con un cambio concreto en la forma de ser de una persona. Y el caso más famoso de la historia, el que sale en todos los libros, es el de Phineas Gage. En 1848 este obrero sufrió un accidente brutal. Una barra de hierro le atravesó el cráneo, destrozándole gran parte del lóbulo frontal. Lo increíble es que sobrevivió, pero Phineas Gage ya no era Phineas Gage. El hombre que era responsable y trabajador se convirtió en una persona impulsiva, mal hablada e incapaz de hacer planes. Fue un trágico experimento natural que nos enseñó por primera vez que la personalidad y la capacidad de decidir están en gran medida ahí, en los lóbulos frontales del cerebro. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Si nuestro comportamiento tiene unas raíces biológicas tan profundas, moldeadas durante millones de años, ¿qué papel le queda a la experiencia, a la cultura, a la vida que vivimos? Pues la gran lección de la psicobiología es que no es una cosa o la otra, es una danza constante entre nuestros genes y nuestro entorno. Somos biología, por supuesto, pero una biología plástica, una biología abierta al mundo que se va reescribiendo con cada nueva experiencia. Y entender esa danza es probablemente el mayor reto de la ciencia. Grado en psicología.